Imagina descubrir en los primeros segundos de este vídeo que los pilares más antiguos de la fe cristiana, los que quizá aprendiste de niño, contienen grietas tan profundas que podrían desmontar siglos de creencias. Y si te dijera que existen contradicciones tan evidentes que, cuando se comparan, hacen que la Biblia parezca menos una revelación divina y más un mosaico humano lleno de fallos, disputas internas y versiones incompatibles entre sí, hoy vas a atravesar esas fisuras. Te enfrentarás a una verdad incómoda. Tal vez el libro más influyente del mundo nunca haya sido tan coherente como te enseñaron, y, en el proceso, puedes descubrir que comprender estas contradicciones no destruye tu espiritualidad, sino que destruye la ilusión que siempre la ha aprisionado. El contexto es simple y contundente. Este guión expondrá 10 contradicciones bíblicas que, cuando se analizan con seriedad, revelan una estructura textual que no se sostiene como palabra infalible. Contradicciones entre relatos, entre leyes, entre visiones de Dios e incluso entre principios morales que cambian drásticamente de un libro a otro. Te darás cuenta de cómo cada una de estas rupturas funciona como un hilo suelto en una tela antigua. Basta con tirar de uno para que toda la costura comience a deshacerse. Y lo más inquietante es que estas inconsistencias no están ocultas. Siempre han estado ahí, a la vista de todos, solo que interpretadas como misterios o justificadas con explicaciones que nunca han resistido un examen más atento. La propuesta de este vídeo es única. No se trata de atacar la fe, sino de devolverte el poder de cuestionar. Mostrar que no hay nada peligroso en examinar un texto antiguo con honestidad. Lo peligroso, en realidad, es seguir creyendo que las dudas son un pecado y que pensar es faltar al respeto a lo sagrado. Aquí vamos a hacer lo contrario de lo que siempre te han dicho. Vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a acercar la cara a estos textos milenarios y ver lo que solo aparece cuando la creencia da paso a la lucidez. Y prepárese, porque al revelar estas contradicciones notará un punto incómodo, como si la Biblia no estuviera formada por una voz divina, sino por varias manos humanas, cada una tratando de contar su propia versión de los hechos, sus propias agendas, sus propios miedos. Y cuando diferentes versiones intentan ocupar el mismo lugar de autoridad, inevitablemente surgen conflictos. Conflictos que quedaron registrados para siempre, aunque durante siglos hayan sido ignorados. La primera pregunta inevitable surge aquí, como un puente hacia el resto del vídeo. Si el libro más sagrado de todos contiene tantas divergencias internas, ¿cómo puede considerarse infalible? Y lo que es más importante, ¿qué más puede estar oculto cuando se empieza a mirar el texto con valentía en lugar de con devoción? La primera gran contradicción aparece justo al principio de la Biblia, y es tan evidente que resulta sorprendente que haya sido ignorada durante tanto tiempo. 2 versiones, completamente diferentes de la creación. En una, el mundo se forma en 6 días, con orden, estructura y precisión cósmica. En la otra, la narrativa cambia bruscamente. El hombre es creado antes que las plantas, antes que los animales, antes que todo. El tono, el ritmo y el propósito de la historia se transforman como si estuviéramos ante diferentes autores que intentan explicar el mismo origen de formas incompatibles. Y la pregunta que a nadie le gusta hacer es simple. Si Dios reveló la creación, ¿por qué revelaría 2 versiones contradictorias? Esta divergencia no es un detalle, es estructural. Muestra que el texto bíblico nació de tradiciones diferentes, unidas más tarde como si fueran una única narrativa. La costura es tan visible que cualquier lector atento se da cuenta de que no se trata de continuidad, sino de un remiendo. Y esto abre una brecha que se extiende a lo largo de todo el libro. Diferentes versiones de Dios, diferentes versiones de las leyes, diferentes versiones de la moral, como si cada época y cada autor moldearan lo divino a su propia imagen.
creando no una verdad eterna, sino una colección de interpretaciones humanas sobre lo sagrado. Este conflicto inicial plantea una cuestión que pocos se atreven a afrontar. Si las historias más fundamentales no son coherentes entre sí, ¿qué significa esto sobre el origen de la Biblia? No estamos hablando de metáforas que deben interpretarse, sino de acontecimientos descritos como literales, que no pueden coexistir sin contradecirse. La narrativa de la creación, por ejemplo, no puede ser simultáneamente cronológica e invertida. No puede ser divina y humana al mismo tiempo. Y es precisamente en esta tensión donde comienza a desmoronarse la idea de la perfección bíblica. Y hay un detalle aún más inquietante. Si la creación ya nace con versiones diferentes, ¿qué revela esto sobre la intención de los editores que unieron los textos? Quizás no buscaban coherencia, sino autoridad. Quizás el objetivo nunca fue contar una historia perfecta, sino crear una tradición que pudiera sobrevivir al tiempo, aunque para ello fuera necesario unir narrativas incompatibles y esperar que nadie preguntara demasiado. Y ahora quiero que participes. Escribe en los comentarios la frase «La verdad no teme ser cuestionada», si crees que examinar estas contradicciones es el primer paso para comprender lo que realmente hay detrás de la Biblia. La segunda gran contradicción destructiva surge cuando comparamos cómo la Biblia describe al propio Dios. En algunos pasajes, Él es paciente, lento para la ira, misericordioso y compasivo. En otros, es impulsivo, violento, celoso y capaz de exterminar a pueblos enteros por motivos que hoy serían impensables. Es como si no estuviéramos tratando con un ser eterno e inmutable, sino con personajes distintos, creados en épocas de tensiones políticas, guerras tribales y necesidades sociales completamente diferentes. Esto revela algo que muchos nunca se atrevieron a admitir: la imagen de Dios cambia según el contexto humano, y esta oscilación no parece venir del cielo, sino de la mano del escritor. Este contraste no es una sutileza literaria, es tan explícito que cuestiona el propio concepto de divinidad. ¿Cómo puede un Dios perfecto oscilar entre mandamientos de amor y órdenes de masacre? ¿Cómo puede un ser omnisciente arrepentirse, cambiar de opinión o actuar por impulso? El texto presenta a un Dios que, en determinados momentos, destruye ciudades y en otros llora por ellas. A veces ordena matar a los enemigos, otras veces ordena amar a los enemigos. A veces castiga a los hijos por los pecados de los padres, otras veces declara que eso es injusto. Esta variación no es armonizable, es contradictoria, y esto crea un profundo punto de ruptura. Si la Biblia describe dioses tan diferentes entre sí, ¿cuál de ellos es el verdadero? O tal vez ninguno lo sea. Quizás cada autor proyectó en lo divino lo que su época necesitaba: protección en tiempos de guerra, castigo en tiempos de decadencia, misericordia en tiempos de desesperación. En este sentido, Dios deja de ser una entidad única y pasa a ser un espejo psicológico de las necesidades humanas. Y sorprendentemente, esta hipótesis explica las contradicciones mucho mejor que cualquier justificación teológica. Lo que molesta aún más es percibir el impacto que esto tiene en el presente. Millones de personas construyen sus vidas siguiendo versiones de Dios que no concuerdan entre sí. Las personas matan, condenan, critican o discriminan basándose en pasajes que contradicen otros pasajes. Y cuando alguien señala esta inconsistencia, la respuesta casi siempre es huir del análisis, como si cuestionar fuera demasiado peligroso. Pero es precisamente este miedo el que mantiene las contradicciones intactas, silenciosas y al mismo tiempo poderosas. Y en el fondo de esta incomodidad surge la pregunta inevitable: si el Dios de la Biblia cambia según la época y según el autor, ¿estamos adorando lo divino o solo las sombras dejadas por los hombres que escribieron sobre él? La tercera contradicción que sacude los fundamentos bíblicos surge cuando analizamos el concepto de justicia
a lo largo del texto. En algunos pasajes, Dios establece leyes rigurosas, absolutas e innegociables. En otras, esas mismas leyes se deshacen, se ignoran o se sustituyen por reglas completamente diferentes. La ley del ojo por ojo es un ejemplo emblemático. Se presenta como un mandato divino, pero más tarde se rechaza y se anula con enseñanzas que van en la dirección opuesta. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede una ley ser eterna si dentro del propio libro se revoca? Esta tensión se hace aún más evidente cuando observamos los mandamientos atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento. Leyes alimentarias, leyes de pureza, leyes sobre sacrificios, leyes sobre la esclavitud, todas presentadas como órdenes directas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, casi todas desaparecen o se reinterpretan como si nunca hubieran sido absolutas. La pregunta queda en el aire. Si Dios no cambia, ¿cómo es posible que sus leyes cambien? La única explicación lógica es humana. Las culturas cambiaron, las necesidades cambiaron, las moralidades cambiaron y las leyes tuvieron que adaptarse. Esto revela un patrón histórico que pocos reconocen. No son las leyes las que revelan a Dios, sino las sociedades las que moldean a Dios según sus leyes. Cuando la esclavitud era esencial para la economía, se describía como permitida y regulada. Cuando dejó de ser aceptable, se reinterpretó o se ignoró silenciosamente. La Biblia acompaña a la moral humana, no la dicta, y esta constatación expone uno de los puntos más frágiles de la fe literal. Si Dios necesitaba actualizar sus órdenes a lo largo del tiempo, entonces no eran órdenes divinas, sino reflejos culturales. Esta incoherencia crea un vacío incómodo. Si las leyes pueden cambiar, ¿qué más es revisable? ¿Qué más se ha adaptado, reescrito, eliminado o añadido según las conveniencias históricas? De repente, la idea de una Biblia perfecta se derrumba, revelando un complejo proceso editorial, marcado por disputas teológicas y necesidades políticas. La contradicción entre las leyes eternas y las leyes desechables no solo destruye la noción de perfección bíblica, sino que destruye la sensación de seguridad que muchos buscaban en ella. Y aquí surge el siguiente hilo que vamos a tirar. Si la moral bíblica cambia con el tiempo, ¿qué dice eso sobre el origen de la propia moralidad humana? La cuarta contradicción que desestabiliza la Biblia está en la forma en que presenta la moralidad humana. En ciertos libros, el bien y el mal se definen claramente casi como reglas fijas y universales. En otros, estas definiciones varían según las circunstancias, los intereses políticos o las necesidades tribales del momento. Lo que se considera abominable en un libro se tolera en otro. Lo que es condenado por un profeta es celebrado por otro. Es como si no existiera una línea moral consistente, sino varias voces que compiten por definir lo que es correcto. Y esta disputa interna revela algo que muchos prefieren ignorar. La moral bíblica no se revela, se negocia. Este problema se hace evidente cuando analizamos episodios como el sacrificio de Isaac, la conquista violenta de Canaán o las órdenes de destruir pueblos enteros, incluidos los niños. En algunas narraciones, esto se considera una obediencia ejemplar. En otras, actitudes similares se tratan como pecado, crueldad o rebelión. ¿Cómo conciliar una moral que oscila entre la misericordia y la masacre? ¿Cómo conciliar a un Dios que a veces condena la violencia y otras veces la exige? La Biblia no ofrece una respuesta, solo muestra el conflicto, como si el propio texto estuviera dividido entre dos visiones opuestas de la naturaleza humana. Esta oscilación moral expone una contradicción incómoda. La idea de que existe un patrón divino universal se desmorona cuando el propio texto no logra mantener la coherencia sobre lo que es virtuoso. Esto es aún más evidente cuando observamos cómo se juzga a los personajes. David comete adulterio y asesinato, pero sigue siendo según el corazón de Dios.
Otros, en cambio, por errores mucho menores, son castigados con extrema severidad. La moral cambia según el personaje, no según un principio. Esto no es divino, es profundamente humano, y es precisamente este carácter humano lo que muchos intentan negar. Pero cuando uno se detiene a observar la variedad de moralidades presentes en la Biblia, se da cuenta de que cada pasaje refleja su propia época, su propia cultura y sus propios intereses. No existe un código moral único, sino un registro de las transformaciones éticas de un pueblo a lo largo de los siglos. La moral no desciende del cielo, sino que evoluciona con la sociedad, y esta constatación destruye la idea de una Biblia moralmente uniforme o trascendente. Y aquí surge una nueva pregunta, quizás aún más inquietante. Si la moral bíblica cambia según el contexto, ¿puede realmente servir como guía absoluta para el presente? La quinta contradicción surge cuando analizamos algo aún más profundo, la relación entre el libre albedrío y la predestinación. En varios pasajes, Dios da órdenes, hace promesas y establece reglas esperando que las personas elijan obedecer. Pero, en otros, el propio texto afirma que Él endurece los corazones, controla las decisiones y determina los destinos incluso antes de que las personas actúen. ¿Cómo se puede responsabilizar moralmente a alguien por elecciones que han sido manipuladas por Dios mismo? Este conflicto no es teológico, es lógico. Y cuando se ignora, convierte a la Biblia en un laberinto donde la libertad y la coacción caminan juntas sin explicación. El caso del faraón es el ejemplo más emblemático. En un momento dado, rechaza las peticiones de Moisés por arrogancia. Al momento siguiente, el texto dice que fue Dios mismo quien endureció su corazón repetidas veces. Es decir, Dios crea la resistencia que luego condena, creando un escenario en el que el pecado es inevitable, pero el castigo es eterno. Esto contradice completamente la idea de justicia divina, porque elimina de la ecuación el elemento más básico de la moralidad, la responsabilidad individual. ¿Cómo puede alguien ser culpable de un acto que no eligió? Pero este no es un episodio aislado. Hay momentos en los que Dios elige quién será salvado, quién será elegido, quién será utilizado y quién será destruido incluso antes de sus acciones. El texto alterna entre una divinidad que respeta las elecciones y otra que manipula los destinos, entre un Dios que llama a la puerta y un Dios que decide quién puede oírlo y quién no. Estas visiones no coexisten de forma armoniosa, sino que se anulan entre sí. Es imposible ser libre y predestinado al mismo tiempo, y esta contradicción socava los cimientos de toda teología moral. Esta tensión crea una enorme fisura dentro de la fe, porque si Dios lo controla todo, entonces es responsable de todo, incluido el mal, y si no lo controla, entonces no es soberano. Este dilema atraviesa siglos de debates teológicos, pero la Biblia nunca lo resuelve. Solo presenta versiones contradictorias una al lado de la otra, como si esperara que el lector aceptara ambas sin cuestionarlas. Y es precisamente esta falta de coherencia la que da pie a interpretaciones manipuladoras y doctrinas autoritarias. Y aquí surge un nuevo abismo que exploraremos en los próximos bloques. Si la Biblia no puede definir claramente ni la libertad ni el destino humano, ¿cómo puede ser vista como la voz definitiva de la verdad? La sexta contradicción que destruye la credibilidad bíblica involucra un tema que muchos evitan discutir: la inconsistencia en la forma en que el texto trata la profecía misma. En varios pasajes, los profetas afirman que ciertas ciudades serían destruidas para siempre, sin posibilidad de reconstrucción. Sin embargo, siglos más tarde, los registros históricos muestran que muchas de estas ciudades no solo fueron reconstruidas, sino que prosperaron durante largos períodos. El caso de Tiro es emblemático. Anunciada como ruina eterna por Ezequiel, volvió a florecer innumerables veces. Esta discrepancia no puede ignorarse. Si una profecía falla,
no es una profecía. El problema se agrava cuando nos damos cuenta de que algunas profecías son vagas, ambiguas o tan abiertas a la interpretación que encajan en cualquier época y contexto. Otras son tan específicas que se vuelven frágiles ante la realidad histórica. Aún así, muchas tradiciones religiosas tratan cada profecía como prueba irrefutable de la veracidad bíblica. Pero basta con confrontarlas con la arqueología, la geopolítica y los registros antiguos para darse cuenta de que muchas no se cumplieron tal y como fueron anunciadas. Y esto derriba uno de los pilares más venerados de la fe, la promesa de predicciones infalibles. Además, hay profecías que parecen haber sido escritas después de los acontecimientos que supuestamente predijeron, un fenómeno conocido por los estudiosos como vaticinio ex eventu. Es decir, el autor describe el pasado como si fuera futuro para dar al texto la apariencia de autoridad divina. Esto no es una revelación, sino una técnica literaria utilizada por culturas de todo el mundo. Y, cuando se aplica a la Biblia, se vuelve aún más problemático porque crea la ilusión de precisión profética donde solo existe una narrativa retroactiva. Esta percepción lo cambia todo. Si no todas las profecías son realmente predicciones, y si algunas nunca se han cumplido, entonces la idea de que el texto tiene acceso sobrenatural al futuro se desvanece. La Biblia deja de ser un libro que revela el destino y se convierte en un un libro que intenta interpretarlo, a veces equivocándose, a veces acertando. Y en ese proceso pierde el aura de infalibilidad profética que durante siglos sirvió de base doctrinal para millones de personas. Y la pregunta que sigue resonando es inevitable. Si la autoridad de la Biblia depende de profecías cumplidas, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que muchas de ellas nunca se hicieron realidad? La séptima contradicción nace de una tensión que atraviesa toda la Biblia, la promesa de un Dios universal frente a la evidente preferencia por un solo pueblo. En varios textos, Dios afirma ser el creador de toda la humanidad, justo, imparcial y amoroso con todos. Sin embargo, innumerables pasajes muestran lo contrario. Un Dios parcial que elige a un pueblo específico, favorece sus intereses y castiga severamente a otros pueblos, incluso cuando estos no tienen elección ni conciencia de las leyes divinas. Esta disparidad crea un profundo conflicto entre la universalidad y el tribalismo. Este problema es especialmente visible cuando el texto describe a Dios ordenando la destrucción completa de naciones que ni siquiera seguían su ley. Niños, ancianos, animales, nadie se salva, porque un Dios supuestamente universal exigiría castigos tan específicos contra pueblos que no tenían ninguna relación con él. La respuesta que muchos intentan dar es que los planes de Dios son misteriosos. Pero esta explicación se desmorona cuando observamos que este patrón de exclusividad está mucho más relacionado con la mentalidad tribal de la época que con cualquier concepto espiritual elevado. La contradicción se hace aún más evidente cuando comparamos textos que afirman que todos los seres humanos son iguales ante Dios con otros que determinan privilegios espirituales y materiales solo para Israel. En un momento, Dios declara que bendecirá a todas las naciones de la tierra. En otro, afirma que destruirá a quienes se opongan a su pueblo, incluso si esos pueblos nunca han recibido las mismas instrucciones o alianzas. Eso no es universalidad, es favoritismo. Y el favoritismo divino contradice la propia idea de justicia perfecta. El impacto de este conflicto no es solo teológico, sino civilizatorio. La creencia de que un pueblo es elegido por encima de los demás ha generado siglos de supremacía religiosa y ha justificado guerras, colonizaciones y violencia. Cuando se cree que Dios tiene favoritos, cada enfrentamiento se convierte en una misión divina. Y cuando esta lógica se naturaliza, la espiritualidad deja de unir y pasa a separar. La Biblia, en este punto, revela más sobre las estructuras políticas del mundo antiguo
que sobre cualquier plan celestial. Y aquí surge la pregunta que dará paso a los siguientes bloques. Si Dios es realmente universal, ¿por qué la Biblia lo presenta como tan parcial? La octava contradicción se manifiesta de manera devastadora cuando comparamos la imagen de Satanás a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento no es un enemigo de Dios, sino un funcionario celestial, un acusador, casi como un fiscal divino, que actúa bajo la autoridad del propio Dios, pero en el Nuevo Testamento aparece como un ser rebelde, malvado, enemigo eterno de la luz, responsable de la tentación, la destrucción y el caos. Son dos personajes completamente diferentes, separados no por una transformación narrativa, sino por siglos de evolución mitológica. La pregunta surge de inmediato: ¿cómo puede la misma figura tener naturalezas tan incompatibles? Este cambio no es teológico, sino cultural. Durante el período en que los judíos vivieron bajo el dominio persa, estuvieron expuestos al dualismo zoroástrico, una creencia que divide el universo entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Dios y el enemigo. Esta influencia moldeó el imaginario judío y más tarde el cristiano, transformando al antiguo acusador en un señor de las tinieblas. Es decir, la figura de Satanás que conocemos hoy no nace de la Biblia, sino de la fusión entre culturas. Y esto destruye la noción de Satanás como revelación divina. Esta transformación expone otra contradicción interna. Si Dios es omnisciente y soberano, ¿cómo existe un enemigo capaz de frustrar sus planes? ¿Cómo existe un ser que opera fuera del control divino? El Antiguo Testamento nunca presenta esta posibilidad. Es solo en el Nuevo Testamento donde surge esta tensión, y surge más por influencia cultural que por revelación. Esto pone en duda no solo la figura del diablo, sino la propia teología del mal. Lo más revelador es observar cómo se ha utilizado esta figura a lo largo de los siglos. En el Antiguo Testamento, casi nadie teme a Satanás. En el Nuevo, se convierte en el centro del miedo religioso. Esto significa que el miedo al mal no fue revelado, sino construido. Y construido de manera tan eficaz que moldeó la espiritualidad de miles de millones de personas, creando un enemigo que tal vez nunca existió tal y como lo creían. La contradicción entre estas representaciones haría implosionar cualquier narrativa moderna, pero en la Biblia permanece intacta, protegida por el silencio. Y aquí surge nuestro siguiente motivo de inquietud. Si el mal ha sido reinterpretado a lo largo de la Biblia, ¿no habrá sufrido también la propia idea del pecado transformaciones que contradicen su supuesto origen divino? La novena contradicción aparece cuando analizamos la figura de Pablo y su relación con las enseñanzas de Jesús. En muchos casos, lo que Pablo predica no solo difiere, sino que contradice lo que Jesús dice en los Evangelios. Mientras que Jesús critica la riqueza, Pablo permite que los líderes religiosos acumulen comodidades. Mientras que Jesús predica el fin de la ley mosaica solo después de su cumplimiento, Pablo ya abolió partes de ella incluso antes de que la tradición se consolidara. Mientras que Jesús habla de un reino transformador en la tierra, Pablo desplaza el foco hacia una salvación espiritual después de la muerte. Son visiones tan diferentes que parece que Pablo no está continuando la obra de Jesús, sino creando una religión propia. Esta divergencia se hace aún más evidente cuando analizamos la relación entre la fe y las obras. Jesús enfatiza repetidamente la compasión, la acción y la responsabilidad moral. Pablo, por otro lado, crea la famosa doctrina de la salvación por la fe, independientemente de las obras. Dos caminos incompatibles, presentados como si fueran complementarios. Y esta incompatibilidad no es interpretativa, es estructural. Es imposible conciliar una religión basada en la transformación práctica con otra basada únicamente en la creencia. Lo más intrigante es que, históricamente, la versión de Pablo prevaleció. Sus cartas
más accesibles y teológicamente organizadas, moldearon el cristianismo que conocemos hoy. Esto crea una profunda contradicción. La religión que lleva el nombre de Jesús sigue mucho más las palabras de Pablo que las de su propio fundador. Si esto no socava la noción de autoridad bíblica, nada más lo hace, porque revela que la Biblia no solo es contradictoria, sino que está disputada internamente. Esta disputa revela lo que mucha gente teme miedo de admitir. La Biblia no contiene una única fe, sino varias. Varias visiones de Dios, varias visiones de la moralidad, varias visiones de la salvación. Y cuando estas visiones entran en conflicto, corresponde a los líderes religiosos elegir qué versión será dominante. Esto explica por qué han surgido tantas denominaciones, cada una defendiendo una lectura diferente de textos que ya nacen contradictorios. Y antes de pasar a la 10ª contradicción, quizás la más explosiva de todas, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a seguir ofreciendo análisis profundos que te permiten ver verdades que muchos evitan tocar. La 9ª contradicción que amenaza la estructura bíblica se encuentra en la propia construcción del concepto de pueblo elegido. En innumerables pasajes, Dios se presenta como el protector exclusivo de Israel, dispuesto a destruir naciones enteras solo para garantizar su dominio y seguridad. Pero en otros textos, el mensaje cambia por completo. Dios pasa a ser el creador de todos los pueblos, amante de toda la humanidad, sin distinción. Estas dos visiones no pueden coexistir sin conflicto, porque representan dos teologías opuestas, una nacionalista y otra universalista. Y cuando ambas se tratan como verdad absoluta, la Biblia se convierte en un conjunto de discursos que se anulan entre sí. Esta contradicción se hace evidente cuando comparamos las guerras ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento con las enseñanzas de amor e inclusión del Nuevo Testamento. En el primero, Dios lucha por tribus específicas, elige ganadores, destruye ciudades y decreta fronteras. En el segundo, Jesús afirma que Dios no hace acepción de personas y que todos son iguales ante Él. Es como si dos religiones completamente diferentes compartieran el mismo libro, cada una moldeada por contextos políticos y sociales opuestos. Lo que era conveniente para un periodo se vuelve insostenible en otro. Este cambio brusco revela algo importante. La idea de pueblo elegido se construyó como herramienta identitaria y política mucho antes de ser tratada como doctrina espiritual. Servía para unir tribus, justificar territorios, reforzar la autoridad. Pero cuando se mezcla con un texto posterior que predica la igualdad universal, crea un abismo ideológico. Después de todo, si Dios ama a todos por igual, ¿por qué habría privilegiado a unos y ordenado el exterminio de otros? Y si no ama a todos por igual, ¿cómo conciliar esto con la enseñanza posterior de que todos son hijos del mismo Padre? La tensión se amplía cuando analizamos cómo se ha reinterpretado esta idea a lo largo de los siglos. Grupos poderosos comenzaron a verse a sí mismos como herederos de esta elección, utilizando el texto como justificación moral para colonizaciones, guerras y exclusión. Mientras tanto, otras tradiciones intentaron suavizar la narrativa, reinterpretando el concepto de elección como una misión espiritual y no como un privilegio. Pero el texto original sigue registrando dos ideas incompatibles, la de un Dios tribal y la de un Dios universal. Un conflicto que no puede resolverse sin admitir la naturaleza humana e histórica del texto. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan hasta hoy. Si la elección fue construida culturalmente y no revelada, ¿cuántas otras doctrinas pueden haber nacido de la misma necesidad humana de justificar el poder y la identidad? La 10ª contradicción, quizás la más devastadora, involucra la promesa central de la Biblia, que Dios es inmutable. En varios pasajes se le describe como perfecto, eterno e incapaz de cambiar,
Pero, al mismo tiempo, el texto presenta innumerables situaciones en las que Dios cambia de opinión, se arrepiente, reconsidera decisiones y modifica decretos. Este conflicto no es solo filosófico, sino estructural, porque si Dios puede cambiar, la idea de una revelación fija se disuelve. Y, si no puede cambiar, la Biblia contiene relatos que no podrían haber ocurrido. Una de las dos cosas tiene que ser falsa. El arrepentimiento de Dios después del diluvio es el ejemplo más claro de esta tensión. El texto dice que lamentó haber creado al ser humano, algo imposible para un ser que conoce el futuro. Más tarde, cambia decretos, modifica promesas, reconsidera castigos. En algunos casos, da marcha atrás debido a las oraciones de los profetas. En otros, endurece deliberadamente sus decisiones sin motivo explícito. La narración describe a un Dios profundamente emocional, que reacciona al mundo como alguien que aún está aprendiendo a lidiar con su propia creación. Esto contradice frontalmente la idea teológica posterior de un Dios perfecto e inmutable. Esta oscilación no puede ignorarse, porque cuando un texto afirma simultáneamente que Dios es inmutable y que cambia, crea una paradoja lógica irresoluble. Si cambia, entonces sus promesas pueden modificarse. Si no cambia, entonces varios episodios bíblicos no podrían haber ocurrido. La fe literal depende de que ambas cosas sean ciertas, pero se anulan entre sí. Y esto expone el punto exacto en el que la lectura literal deja de ser posible sin ignorar las evidencias internas del propio texto. Esta contradicción llega al corazón de la doctrina, porque la idea de inmutabilidad sustenta toda la noción de confiabilidad absoluta. Una revelación solo puede ser eterna si el revelador es eterno y constante. Pero una narrativa humana, escrita por diferentes tradiciones y épocas, inevitablemente construirá un Dios que evoluciona según las necesidades culturales de quien escribe. Y eso es exactamente lo que muestra la Biblia. No un Dios inmutable, sino una teología en continua transformación que refleja el desarrollo psicológico y social de sus autores. Y cuando te das cuenta de esto, surge una pregunta inevitable, silenciosa, profunda, imposible de ignorar. Si el Dios de la Biblia cambia, ¿qué queda entonces de la idea de perfección que tantos defendieron sin cuestionar? La novena contradicción que desmonta la idea de la infalibilidad de la Biblia está en la forma en que describe la propia resurrección de Jesús. Es impactante darse cuenta de cómo los 4 evangelios, textos que deberían narrar el mismo acontecimiento, presentan relatos incompatibles entre sí. En uno, la piedra ya había sido removida. En otro, es removida ante las mujeres. En uno, hay un ángel. En otro, hay 2. En otro más, no hay ningún ángel, solo un joven. Los testigos cambian. Los diálogos cambian, los horarios cambian, e incluso los lugares parecen oscilar como si cada autor estuviera contando su propia versión de lo que oyó, no de lo que presenció. Si la resurrección es el centro de la fe cristiana, ¿cómo puede ese centro ser tan inestable? Esta inconsistencia se hace aún más evidente cuando analizamos las primeras apariciones de Jesús resucitado. En un evangelio se le aparece primero a María Magdalena, en otro a los discípulos en el camino, en otro a un grupo completamente diferente, lo que debería ser un momento de absoluta precisión. Después de todo, si Dios inspiró los textos, ¿por qué permitiría versiones contradictorias? Se convierte en un mosaico fragmentado. No hay armonía posible entre estos relatos, no se complementan. Si se anulan. Y esto pone en tela de juicio la credibilidad histórica del acontecimiento más importante del cristianismo. Esta ruptura abre una ventana a algo aún más profundo. Tal vez los evangelios no se escribieron para relatar hechos, sino para inspirar creencias. Cada comunidad creó su propia trama, su propio simbolismo, su propia visión de Jesús. La resurrección no aparece como un acontecimiento periodístico,
sino como una construcción teológica moldeada para satisfacer la fe y la narrativa de la época. Esto explica por qué las versiones no coinciden, no nacieron de la realidad, sino de la necesidad espiritual de cada grupo. Y es precisamente esta necesidad la que muchos confunden con la verdad. El texto nunca se preocupó por ofrecer precisión histórica, se preocupó por transmitir significado. Pero cuando una historia simbólica se presenta como literal, surgen los conflictos. La literalidad exige coherencia, y los evangelios no tienen suficiente coherencia para sostener una interpretación literal de la resurrección. La contradicción entre ellos no destruye la espiritualidad de Jesús, pero destruye la narrativa infalible que muchos insisten en proteger. Y aquí se siente la inevitable incomodidad. Si el acontecimiento más esencial de la fe cristiana tiene versiones tan divergentes, ¿cómo confiar en que el resto del texto sea históricamente sólido? La 10ª contradicción, y quizás la más devastadora de todas, se encuentra en el propio concepto de salvación presentado por la Biblia. En algunos pasajes, la salvación depende de la fe. En otros, depende de las obras. En otras, depende del cumplimiento de la ley. Y sorprendentemente, hay libros que sugieren que todo está decidido incluso antes de nacer. No existe una doctrina única. Hay doctrinas contradictorias que compiten por espacio en el mismo libro. Y esta disputa revela que la idea de la salvación no nació lista, sino que se construyó, reformuló y reinterpretó a lo largo de los siglos. Esta confusión se hace evidente cuando comparamos a Pablo con Santiago. Pablo afirma categóricamente que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Santiago, por su parte, responde con la misma fuerza. La fe sin obras está muerta. No es posible armonizar estas visiones sin violentar el texto. Una excluye a la otra. Y para complicar aún más las cosas, Jesús presenta una tercera visión, enfatizando las actitudes éticas, el cuidado de los pobres y la fidelidad práctica, no solo la creencia. Si la salvación fuera un concepto revelado directamente por Dios, ¿cómo explicar tal divergencia entre sus propios portavoces? Esta contradicción pone de manifiesto algo que muchos desconocen. La Biblia nunca tuvo una teología sistemática. No nació como un manual con doctrinas perfectas y alineadas. Es el registro de diversas comunidades que intentaban comprender lo divino a partir de sus propias experiencias. Por eso, la salvación cambia según el autor, según la época y según la necesidad religiosa del momento. Algunos necesitaban reforzar la disciplina, otros la esperanza, otros la identidad. El resultado es una mezcla que no puede unificarse sin perder su diversidad original. Esto no significa que el texto no tenga valor espiritual, solo significa que no puede ser tratado como una estructura infalible. La contradicción sobre la salvación no destruye la espiritualidad humana, solo destruye la idea de que existe un único camino dictado por Dios y registrado sin fallos. Cuando observas la Biblia con esta claridad, te das cuenta de que no dicta verdades absolutas, sino que revela la búsqueda humana de sentido. Y esta búsqueda es hermosa precisamente porque es imperfecta. Y ahora que has llegado al final de este viaje, la pregunta que queda es inevitable. Si las contradicciones destruyen la idea de una Biblia perfecta, ¿no es precisamente en esa imperfección donde finalmente aparece la verdad sobre lo humano?